Amados hermanos, el camino que vamos recorriendo en este quincenario, en honor de Nuestra Señora de Urcupiña, patrona de la integración, nos permite acercarnos a cada ejemplo que nos regala esta bendita doncella, esta Santa Señora, esta Madre amorosa, esta amiga ejemplar que es la Virgen María. La verdad es que en ella cada uno de nosotros puede ver la belleza del Evangelio, no escrita con palabras sobre un papel, sino vividas. Cada día de María Santísima sobre esta tierra fue como una página del Evangelio. Y por eso, cuando levantamos los ojos hacia ella, vemos como un reflejo muy hermoso de la luz que Dios nos ha dado y que ha llegado solamente por nuestro Señor Jesucristo. Aquí pasa lo mismo que cuando las aguas están muy tranquilas y se puede reflejar la hermosura del cielo en la tierra. Esas aguas tranquilas, serenas, son las del corazón inmaculado de la Virgen María. Y la verdad es que en ese corazón se puede ver el cielo. Podemos decir que el cielo mismo quiso besar ese corazón y que de ahí brota todo el amor que nos atrae y nos reúne a todos. Qué hermoso ese propósito, ese camino de integración que nos propone la Santísima Virgen aquí en Urcupiña, porque el reflejo fiel del amor divino y la luz hermosa que hay en ella, a todos nos atraen, a todos nos reúnen. Pero observemos, hermanos, que hay un requisito para que las aguas puedan reflejar ese cielo. Tienen que ser aguas tranquilas. Las aguas revueltas, encrespadas, no tienen esa misma cualidad. También podemos seguir con esta comparación del agua en otro sentido. Cuando el agua está muy pura, muy limpia, como suele suceder en los arroyos y quebradas de las montañas, nuestros ojos se deleitan viendo la profundidad de ese cauce. Ustedes y yo conocemos lugares muy hermosos donde el agua es muy pura y es posible con nuestra mirada ver lo que está ahí. Sucede algunas veces en los mares, en los lagos y en otros sitios. Así son los corazones puros. Las aguas sucias, las aguas turbias no dejan ver lo que esconden, no dejan ver su verdadero fondo. El agua, cuando es muy pura, revela lo que lleva por dentro. Y eso es lo que sucede con la pureza del corazón de María. Podemos ver en ese corazón y podemos descubrir lo que ella lleva dentro. Y lo que lleva dentro es la gracia bendita de Dios Padre. Y lo que lleva dentro es el tesoro de su Hijo Jesucristo. Y lo que lleva dentro es la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuando encontramos un corazón puro, sencillo, sin dobleces,
y que nada esconde, sentimos confianza porque sentimos que esa persona no nos va a traicionar, no se va a aprovechar de nosotros. Es una de las virtudes que tiene la pureza, que precisamente engendra confianza y también invita al descanso. No es extraño entonces que muchos de nosotros encontremos confianza para decirle nuestras necesidades y descanso para nuestros corazones en el corazón de la Santísima Virgen. Como quien llega a casa, como quien se siente abrazado por la mamá, así nos sentimos al llegar cerca de la Virgen María. Y qué bien nos ilustran las palabras del Evangelio de hoy, allí donde Jesús dice que son felices, que son bienaventurados los que tienen el corazón limpio, como ese corazón de la Purísima, de la Virgen María. Fíjate que Cristo relaciona también la pureza con la visión, como nosotros hemos tratado de hacerlo aquí con esas imágenes del agua que refleja o que revela. Porque Cristo dice en el Evangelio que se ha proclamado, dice el Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que la invitación propia de este día de nuestro quincenario es buscar, custodiar, defender esa pureza. De inmediato nos damos cuenta que no es esta una empresa fácil. Nos damos cuenta que en el tiempo en el que vivimos, la pureza tiene muchos enemigos, muchos. Porque los medios de comunicación parece que quisieran inyectarnos de distintas maneras y casi con cualquier pretexto imágenes de sensualidad que convierten el cuerpo humano, sobre todo el cuerpo de la mujer, en un objeto. Hay una tremenda disponibilidad, peligrosa disponibilidad de la pornografía, especialmente a través de la televisión y de internet. Así que tenemos una batalla que es dura. También es dura la batalla porque se van instalando en nuestra sociedad costumbres que trivializan la sexualidad humana, presentándola como una especie de juego, como una especie de entretenimiento que no tiene ninguna consecuencia. Por supuesto que las consecuencias sí están, pero la manera como se presenta, la manera tan banal, tan trivial como se presenta la sexualidad, crea la impresión de que no hubiera consecuencias. En muchas películas es casi una norma la escena típica. Se encuentran, por ejemplo, un hombre y una mujer, se hacen amigos, comparten un trago y ya esa noche ya tienen intimidad y todavía no saben casi nada el uno del otro. Ver una película de esas no te va a cambiar la mente, pero cuando casi todas las películas, en casi todos los canales, te envían ese mismo mensaje, cuando casi todos los personajes que llamamos celebridades, ya se trate de la televisión, del cine, de la canción, llevan también vidas
en las que el sexo se trivializa, entonces ese mensaje continuo, como un golpe permanente, finalmente empieza a agrietar la estructura moral de la familia, la estructura moral de cada uno de nosotros y especialmente la estructura moral de los jóvenes. Muchos muchachos, muchas chicas se sienten confundidas porque en el mundo en el que se mueven, que es un mundo muy distinto al que una persona como yo pudo conocer, en ese mundo en el que se mueven, parece natural jugar con todo esto y trivializarlo, hasta el punto de que ni siquiera importa a algunos, ni siquiera importa si la relación es entre hombre y mujer, o es entre dos hombres o entre dos mujeres, porque prácticamente todos los grandes canales de televisión y muchas de las series de sistemas como Netflix están inculcando eso que hemos llamado una confusión. Uno no se da cuenta de que esto es así hasta que habla con las personas más jóvenes. Y a veces podemos llevarnos experiencias de decepción y profundos cuestionamientos. Pregunte usted a sus hijos, a sus nietos, ¿qué piensan de estas cosas? Una gran parte de ellos ya ven todos esos comportamientos como normales. A lo sumo dicen, cada quien verá, yo no le veo problema, creo que no hay que discriminar a nadie. Pero esas frases que estos muchachos y estas chicas pueden sentir como suyos, en realidad son el resultado de lo que les han inculcado como un taladro que golpea y golpea y golpea y vuelve y golpea y sigue golpeando hasta que llega al corazón. Por eso digo que es una batalla bastante fuerte, y es la razón por la que hemos escogido la primera lectura que se proclamó de la segunda carta a los Corintios. La llamamos Carta de San Pablo a los Corintios. Corintios quiere decir los habitantes, los cristianos que vivían en una ciudad llamada Corinto, que existe todavía. Esa ciudad era un puerto en el que circulaban con abundancia toda clase de ideas, filosofías, escuelas, religiones. Y en eso Corinto se parece bastante a nuestro mundo, sobre todo si pensamos en eso de los medios de comunicación. Enciendes el aparato de televisión, entras a internet y no sabes con qué te vas a encontrar. Pero en medio de esa confusión había algo que sí era muy característico de Corinto, y era precisamente el alto consumo, altísimo consumo de sexo, especialmente a través de la prostitución, mayormente prostitución femenina, pero también había algo de prostitución de hombres. Y por eso San Pablo, cuando llega a predicar a ese sitio, impulsado por Dios, después de haber tenido un fracaso en la ciudad de Atenas, llega a Corinto y todas las señales que encuentra son desalentadoras, porque las costumbres están corrompidas, porque muchas personas, incluidos padres de familia, prácticamente inducen a las prácticas homosexuales a sus propios varones, a sus propios hijos varones. Y lo mismo, hay gran cantidad de prostitución en las chicas. Es realmente como una enfermedad que está en esa ciudad. Y a esa ciudad llega San Pablo. Y llega San Pablo con un evangelio, con un mensaje de Dios,
que es un mensaje de pureza, y es un mensaje de santidad, y es un mensaje de perfección moral. Esa parece que es una batalla completamente perdida. Parece que nada se va a poder hacer. El mismo Pablo, siendo quien era, llegó el momento en el que se sintió absolutamente decepcionado, derrotado, podríamos decir. Pero Jesús le regaló la abundancia de un consuelo espiritual. Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: sigue, sigue, porque en esta ciudad muchos son pueblo mío. Esa presencia de Cristo y ese mensaje de Cristo le dieron nuevas fuerzas a Pablo, y por eso después de muchos meses logró nacer una pequeña comunidad cristiana, en la cual de todas maneras seguía habiendo muchos problemas, seguía habiendo muchos dolores de cabeza para el apóstol, pero él seguía luchando. Ese es el contexto de la palabra que fue proclamada del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Pablo les está invitando a esos cristianos que han sido, por así decirlo, arrancados de las fauces del demonio, sacados del poder del pecado. Les está diciendo que hay que pelear duro, que vendrá sufrimiento, pero que Dios es capaz de darnos nuevas fuerzas, es capaz de sanar las heridas del combate y es capaz de darnos la dulzura de su amistad y de su consuelo. Yo creo que es un mensaje importante, sobre todo cuando hablamos de la pureza. San Agustín decía que en ninguna área de la vida humana era más frecuente la batalla y más rara la victoria que en este tema de la pureza, porque las fuerzas de la afectividad y las fuerzas de la sexualidad claramente son muy intensas, y por eso seguramente hemos conocido caídas y fracasos, seguramente, pero las palabras de Pablo tienen que alentarnos, y la hermosura de la Virgen tiene que inspirarnos. Alentados por la palabra de Dios, consolados por la presencia de Cristo, inspirados por el bellísimo ejemplo de María, por la dulzura de su cariño, nosotros tenemos que dar esta pelea. Es demasiado el daño que está experimentando la sociedad en unos lugares más que en otros. Las principales consecuencias de la impureza son la abundancia de enfermedades de transmisión sexual, el aborto mismo. Por eso en muchas de las oraciones de hoy ustedes encuentran que se está pidiendo por el final del aborto, que es una masacre, como decíamos al principio de la misa. Es una masacre, son miles y miles de personas. Y siempre que quieren legalizar el aborto, hablan de el caso de la violación, por ejemplo, pero las estadísticas muestran que la inmensa mayoría de los abortos, allí donde se ha aprobado esa práctica nefasta, no son por violación, sino simplemente porque el bebé estorba, porque el hijo estorba, porque no es el momento, dice la gente, de tener un bebé. O sea que sí es el momento de engendrarlo, pero no es el momento de parirlo. Y el argumento mismo de la violación es una estupidez. ¿Cómo se va a castigar al que no tiene culpa? Si se va a castigar a alguien, incluso si quieren pena de muerte, que me parece una barbaridad, tendría que ser para el violador, pero ¿por qué van a matar al bebé? Entonces démonos cuenta que la irresponsabilidad sexual termina en eso. Y por supuesto, como hay grandes volúmenes de dinero que están detrás de estas prácticas,
Entonces, las grandes presiones internacionales llegan a nuestros países, como ya sucedió en mi país, en Colombia. Colombia es un desastre en este tema. No está peor la situación porque mucha gente está aferrada a Dios y no entregan sus hijos para que los maten. Pero la autorización legal en Colombia es espantosa. Esta querida nación boliviana que yo amo entrañablemente, no de ahora, sino de hace muchos años, tiene que dar la pelea como hay que darla en Argentina y se está dando especialmente el día de hoy. Hay que dar la pelea. Pero lo que hay que saber primero es que se llega a ese extremo de legalizar la muerte de seres humanos porque el sexo se ha convertido en un juguete que la gente cree que no tiene consecuencias. La impureza, el culto de la lujuria y de la impureza terminan llevando a otras desgracias. ¿Qué fidelidad matrimonial puede existir así? Donde el ego está mal acostumbrado por la fuerza de la sensualidad. ¿Qué fidelidad va a ser posible? El ego acariciado en su sensualidad solo busca su propia satisfacción. Y donde no ve satisfacción, quizás con esa esposa que ha entregado los mejores años de su vida, que le ha dado toda la lozanía de su piel, que le ha dado toda la fuerza de su juventud, pero ya no me apetece, buscaré otra. Ese es el fruto de la impureza. Es una desgracia terrible. Y muchas más podríamos mencionar. O sea, mis hermanos, que tenemos buenas razones, muy buenas razones, tanto para rechazar ese veneno de lujuria y de impureza, como para buscar con amor, con humildad y con perseverancia el don de la pureza que nos muestra tan claramente la Virgen María, sobre todo en sus ojos limpios y en su corazón perfumado. Es urgente, y por eso me alegro tanto que tengamos niños, niñas y jóvenes de ambos sexos en esta celebración. Es urgente, mis hermanos, que la juventud se acostumbre a posar sus ojos en María. Porque si tus ojos, escúchenme las jóvenes, escúchenme, si tus ojos, jovencita, están puestos en la vida de cualquier actriz, de cualquier cantante, de cualquier personaje de la farándula, muy posiblemente tú seguirás los pasos desastrosos, afectivamente hablando, de muchas de esas personas. Y yo ya perdí la cuenta de cuántas de esas llamadas celebridades se han suicidado o han intentado suicidio. ¿Cómo vamos a meter a nuestra juventud por ese camino? Gracias a Dios se levanta ese faro de santidad y de luz que es María Santísima. Gracias a Dios tenemos ese ejemplo que no solamente nos inspira, como ya he dicho, sino que también se interesa por nosotros como verdadera amiga, maestra y madre. Acudamos a ella, que si el combate es fuerte, ya nos lo advirtió San Pablo, si el combate es duro, sepamos recibir el consuelo de Dios y recibamos darle nuevas fuerzas a los que decaen. Sigamos esta celebración, mis amados hermanos, con un saludo muy especial a la vicaría que hoy nos está acompañando aquí en el santuario. Gracias por su camino, gracias por su testimonio. Yo le decía al Padre, bien quisiera yo poder predicar en esa lengua tan hermosa, esa lengua quechua que acompaña una parte de esta celebración. Como no tengo ese conocimiento, doy de lo que puedo, porque pienso que María Santísima a todos nos está llamando para que vivamos el Evangelio con coherencia, con alegría y con ese poder de atracción y de contagio que solo tiene la gracia divina. Sigamos nuestra celebración y que el Señor nos cuide y nos bendiga. Amén.